Buenas, osaitas. Hoy sí que tengo que hablar flojo por la noche porque han vuelto mi familia. Se van mañana, han cambiado el día. Yo pensaba que ya estaría solo, pero nada. Bueno, a partir de mañana ya tendré una semanita para mí solo y poder grabar toda la noche. Pero hoy tengo que hablar flojo. Y he pensado, ya que tengo que hablar flojo y los vídeos del mundo son cortitos, vamos a ver los dos que me faltan y terminamos el día hoy así. ¿Qué os parece? Guay. A darle. Técnicamente tendría que haberlo visto antes. Pero bueno. A ver. Todo bien. The world of Remnant is a dangerous place, particularly for man. In the countless years that humanity has roamed the planet, civilizations have grown and fallen. But 4 have withstood the test of time. Atlas, Mistral, Vacuo, Vale. These 4 kingdoms, with the help of natural barriers and human tenacity, have proven that they have the will to survive. Each kingdom has a governing council to represent the people and their needs. Next comes the military. While most kingdoms only call on its citizens to serve when needed, others find it important to be prepared. There are still those who choose to venture outside the walls of the kingdoms. Roaming nomads and small villages are not uncommon, yet neither is their tendency to disappear overnight. Lastly, the Huntsman Academies. These institutions' sole purpose is to train the next generation of huntsmen. The next generation of defenders that will live and die to protect the lifestyle that they've become so accustomed to. Yes, the world of Remnant is indeed a dangerous place, but the 4 kingdoms stand as beacons of hope, as safe havens from the darkness that surrounds them. They are the key to... ¿Y esta isla sin reinos? Esto parece un dragón. Fijaos. Esto es un puto dragón. Esta isla es un dragón, mirad. La cabeza, el cuello, el ala, la cola, los pies. Este es un puto dragón. Esta isla es un dragón. Mankind's survival, Esta puta isla es un as dragón. long as they stand united. ¿Y esto es un delfín? No. ¡Ya está! Me ha sabido muy a poco. Pero he descubierto el mapa del sitio. Hay 2 islas, o sea, está dividido el mundo por islas. 1, 2, 3, 4, 5 islas, 6, 5 o 6 islas. 2 no tienen capital, 2 están sin humanos. Y una es un puto dragón. Quizás la de Mother. No sé, ¿quiere decir que es tan poblado de monstruos que es imposible vivir ahí? Pero los monstruos no son tan cosa, ¿no? Los monstruos mueren muy fácilmente. Joder, que tienen unos putos mechas de mierda estos, los humanos, que se lo pueden cargar enseguida. ¿No? No sé, que... Veo los monstruos muy fáciles de matar. Al menos desde mi punto de vista, ¿no creéis? Bueno, el siguiente vídeo es de monstruos, a ver qué tal es. Como siempre, si os ha gustado, darle like muchísimo, compartirme y adiós.